a conversar de estos temas que son tan importantes hoy en día. Antes de hablar de cómo nosotros, cuáles son nuestras propuestas, yo creo que es importante entender, y aquí me quiero basar un poco en la exposición de Mauro, cómo está concebido el Código del Trabajo. Porque la introducción que me gustó mucho, la de Mauro, hablaba de flexibilidad laboral solo en un ámbito, ¿no es cierto?, que es el ámbito de los contratos individuales, pero dejó fuera un poco qué pasaba con el tema de la negociación colectiva, qué pasaba con el sector público, ¿no es cierto?, y básicamente, al menos esa fue mi percepción, miraba más hacia el sector privado, y hay un montón de otra gente que está en el sector público que yo creo que también es necesario abordar. Para nuestra candidatura, el Código del Trabajo está concebido como básicamente en que es un Código de Trabajo que favorece las relaciones individuales, ¿no es cierto? Lo que el empleador logra con un contrato individual, con una negociación colectiva, también lo puede lograr con un contrato individual, porque en la negociación colectiva no hay nada que él pueda conversar que no puede conversar en un contrato individual. Y por lo tanto, en ese sentido, el contrato individual y la negociación colectiva están al mismo nivel, y eso obviamente favorece de alguna manera al empleador más que al trabajador. Y eso tiene consecuencias no solamente uno para el término de la negociación colectiva, sino también tiene incentivos con respecto a cómo yo construyo la relación dentro de la empresa, porque el incentivo a dialogar es cero. Yo favorezco la conversación individual sobre la conversación colectiva, y todos sabemos que las ganancias ganamos cuando trabajamos en equipo, no cuando trabajamos uno a uno. Y en ese sentido el Código del Trabajo tiene un sesgo que de alguna manera, algunas de las reformas que Mauro mencionaba que han hecho los buenos de la concertación han ido parchando, pero no, el parche ha sido por parte y nuestra impresión es que no ha funcionado. Entonces, por eso nosotros hemos planteado que es necesario hacer un nuevo Código del Trabajo, donde por una parte lo que haya que hacer es nivelar la cancha, ¿no es cierto?, porque hoy día el Código del Trabajo favorece al empleador, le da más poder al empleador desde el tema de la negociación colectiva hasta el tema de cómo capacitar, ¿no es cierto? Hoy día la capacitación de los trabajadores la decía el empleado, no la decía el trabajador. El trabajador tiene muy pocas atribuciones para decir si él quiere capacitarse, tener instrumentos de capacitación, y por lo tanto hay que nivelar la cancha hacia el trabajador. Eso como a grandes rasgos lo que nosotros estamos pensando. Y en ese sentido, si uno va hacia la discusión de la flexibilidad laboral, yo creo que es importante aquí romper de alguna manera un mito, ¿no es cierto?, porque el Código del Trabajo, como está concebido, tiene altos grados de flexibilidad laboral, ¿no es cierto? Como bien decía Luis, el Código del Trabajo produce una segmentación. Yo tengo los contratos a plazo fijo obra faena, ¿no es cierto?, donde tengo la máxima flexibilidad. Yo te contrato por 3, o por 4, por 5, por 6, por 7 meses como yo quiero, y por otra parte tengo los contratos indefinidos. Y la mitad de los contratos indefinidos dura menos de 12 meses si uno mira los datos del seguro de cesantía. Por lo tanto, hay mucha rotación de trabajadores y solo son pocos trabajadores los que podrían acceder a la protección de las indemnizaciones por año de servicio. Pero más allá de los números, en términos conceptuales, lo que de alguna manera los trabajadores también buscan son ellos mismos tener oportunidades, y cuando la cancha está buena, o sea, que estamos metiendo muchos goles, también apropiarse de los beneficios. Entonces no se trata solamente de hablar sobre que el empleador tenga opciones de despedir, ¿no es cierto?, sino también que el trabajador tenga oportunidades de él mismo beneficiarse de los aumentos de la torta. Muchas veces nos centramos en la discusión cómo repartimos la torta más que cómo hacemos que la torta también sea más grande. Y en ese sentido, la discusión de la flexibilidad laboral, que es muy ideológica, está centrado más bien solo en lo numérico, que el empleador pueda despedir,
pero no está centrado en las otras formas de flexibilidad que tú mencionabas, ¿cierto? Uno que es la funcional, y ahí está todo el tema de la subcontratación. Y ahí hay un gran tema que tú meramente esbozaste, ¿no es cierto? Bueno, la subcontratación de alguna manera le pone menoscabo a la flexibilidad funcional, de alguna manera, ¿no es cierto? Porque tengo un trabajador que está acá al lado, que es de otra empresa, que se pone a hacer cosas que antes hacía yo y yo no voy a poder entrar a hacer lo que antes hacía porque ahora es otra empresa la que lo está haciendo. Entonces ahí hay una manera moderna, entre comillas, por parte de los empleadores, ¿no es cierto?, de menoscabar esta adaptabilidad que tenía el trabajador dentro de la empresa. Respecto de la flexibilidad salarial, esa existe y el código en ese sentido, la única restricción que le pone es el salario mínimo y nosotros en ese sentido no vamos a innovar. La legislación, nosotros creemos que el salario mínimo es algo muy importante. Como bien decía Luis Eduardo, en este gobierno el exministro Andrade legisló con respecto a igualar el sueldo base con el sueldo mínimo, por esta cosa los sueldos fijos de 5 lucas, ¿no es cierto?, el resto variable, y por lo tanto en ese sentido creemos que eso es algo que está solucionado. Respecto al tema de flexibilidad horaria, nosotros aquí creemos que es importante dar pasos, ser más audaces. Y ser audaces en el sentido de que es necesario entregarle más atribuciones a los trabajadores, pero también es necesario que los trabajadores de alguna manera estén protegidos. Que esto no se preste más a abusos y que no sea una forma del empleador de aprovechar oportunidades que no son justas. Y en ese sentido, nosotros creemos que es importante que haya más adaptabilidad de jornada, siempre y cuando haya organizaciones sindicales que estén respaldando a los trabajadores en esa situación. Es decir, a nosotros nos parece que la situación actual, donde la jornada de trabajo son 9 horas, y que yo pueda trabajar solo 2 horas extras, en algunos sectores de la industria no tiene sentido, porque a veces lo que conviene es que trabajen 14 horas en el invierno y 9 horas en el verano. Tenemos estas jornadas excepcionales o 5 horas en el verano, estas jornadas excepcionales para las industrias que tienen rentas, como el cobre, pero no tenemos para otros sectores, y eso no nos parece una forma justa de tratar a las demás oportunidades, y por lo tanto creemos que cuando haya organizaciones sindicales, donde el sindicato sea la voz de los trabajadores, ellos puedan de una manera muy amplia rayar su propia cancha, siempre y cuando estén conversando con el empleador. Respecto de los trabajadores atípicos, yo tengo una lectura un poco distinta de lo que planteamos ahora, lo que estaba pasando en Europa. Los trabajadores atípicos de alguna manera crecieron por la involuntad política de hacerse cargo de las fallas en los otros sectores, y los inventaron de alguna manera, los promocionaron, porque fueron incapaces del mundo político de abordar qué pasaba con los otros trabajadores, los indefinidos, con las fallas y con ciertas ineficiencias que existían, que no eran solamente producto de las indemnizaciones, sino de otros incentivos al respecto. Y también tengo una lectura de que en el fondo hubo cierta complicidad del mundo más bien sindical respecto de estas reformas a esos lados. Pero esto es una discusión muy larga donde el mundo académico mide constantemente qué está pasando, y tampoco hay un consenso 100% al respecto. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos 3 tipos de desafíos hacia adelante respecto a este tema. Uno, ¿cuál es el desafío de los trabajadores? Y ahí estamos de acuerdo con Luis Eduardo, hay un desafío muy grande de aumentar la participación de las mujeres y los jóvenes, pero también de los adultos mayores. Esta es una sociedad que está envejeciendo y los adultos mayores cada vez van a jugar una parte más importante de la sociedad y de la sociedad productiva. Y por lo tanto, en ese sentido, hay que ir permitiendo que ellos de alguna manera se puedan ir retirando paulatinamente, a la velocidad que ellos estimen y dependiendo de su capacidad funcional, ¿no es cierto?, del mundo del trabajo, y en ese sentido el código no le está hablando a ese grupo. Pero estos tres grupos tienen una cosa que el grupo tradicional de los hombres no tiene. Tanto las mujeres como los jóvenes y los adultos mayores quieren compatibilizar el trabajo con otras cosas. ¿No es cierto? El Código de Trabajo está concebido como que la persona que ingresa al mundo del trabajo va a trabajar jornada completa en la misma empresa
toda su vida y esa empresa es industrial.